¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener al doctor José María Candiotti. Una vida muy ligada a quien luego fue el Papa Francisco, porque ya en el Colegio Inmaculada, entre los años 64 y 65, 1964, 65, quien era Jorge Bergoglio, antes de abrazar plenamente la vida religiosa, fue maestrillo, fue profesor de lengua y literatura, un maestro que marcó la vida de una generación de estudiantes en el Colegio Inmaculada Concepción de Santa Fe. Y uno de sus alumnos es el doctor José María Candiotti, que está con nosotros. ¿Qué tal, José? Un gusto. Bien, gracias. Muy amable por la invitación. No. Bueno, ingresar en aquellos tiempos, en la década del 60, al Colegio Inmaculada era un colegio de, digamos, una sólida formación intelectual, ¿no? Sí, era un colegio muy especial. Era el único colegio en la Argentina que tenía, por ejemplo, una pileta techada, ¿no? Tenía un campo de deportes en Piquete Las Flores, pero tenía el Ateneo, que pasando por un túnel, uno terminaba las clases y había baños, había, en fin, todas las instalaciones que hace 60 años realmente no era concebible en una pequeña ciudad como Santa Fe. Y a esa Santa Fe y a ese colegio llega en 1964, como vos dijiste, un joven, Jorge Mario Bergoglio, que es toda una historia, ¿no? Una larga historia y linda historia la del jesuita Bergoglio, después devenido en Francisco. Y como toda historia larga hay que acotarla con algún ejemplo para que aquel que escucha, el televidente, que ve este programa sepa quién era ese hombre, o al menos cómo lo vio alguien que estuvo en contacto con él por espacio de 60 años. ¿Y cómo podrías definir la personalidad de en aquel momento Jorge Bergoglio, que después fue Papa Francisco, ¿no? Pero ¿cómo definirías quién era Jorge Bergoglio? Jorge Bergoglio era un joven atrevido, diría yo. Él no era sacerdote, tenía apenas 27 años, y produce un hecho, o sea, Bergoglio es un hombre que vive 88 largos años. Sin embargo, se ha escrito tanto sobre 2 años que estuvo en Santa Fe, porque produjo un impacto tan grande desde lo cultural que recién empezamos a tomar dimensión cuando a él lo designan papa. En quinto, era muy teatral, era un hombre muy inteligente, formado, pero a él en quinto año le dan la cátedra de literatura, siendo que dábamos literatura española, fundamentalmente el siglo de oro español, que ahí me lo hizo amar este hombre, ¿no? Este profesor. Lo habíamos tenido el año anterior. Y él nos dijo a principios de año, cuando digo teatral es porque cuando empezaban las clases, nosotros eran cursos de 40, 38 muchachos, el profesor estaba arriba en un estrado, en una alto, ¿sí? Y desde esa tarima, con los puños apoyados y de pie, para colmo vestían de negro, y de sotana los jesuitas, este hombre delgado, alto así, nos miró, hizo un espacio de silencio y dijo, como decíamos ayer, rememorando a Unamuno en la Universidad Salmantina, ¿no? Cuando volvió después de que lo habían sacado. Bueno, ese tipo de hechos lo describe y nos dijo, este año para ustedes va a ser inolvidable. Va a ser inolvidable porque es el último de su bachillerato y de este colegio y por las sorpresas que van a tener. Entonces, ustedes tenían entre 16 y 17 años en aquel momento, ¿no? Entonces, que Bergoglio lo trae, al primero dijo,
voy a traer gente que tiene mucho para decir y ustedes más para escuchar. Y lo trae a un joven Mariano Grondona, que al año siguiente, bueno, hizo lo que hizo con el tema del golpe de Onganía. Pero también lo trajo a José Luis de Imas, un sociólogo de nota, a María Esther de Miguel, a María Esther Vázquez. Y la frutilla del postre es traerlo a Jorge Luis Borges a dar un ciclo de literatura gauchesca. Borges era enamorado de Hilario Ascasubi. Bueno, ese hecho fue publicitado porque, a propósito de la avenida, nos desafió a que cada uno teníamos que escribir un cuento breve. Y bueno, ese trabajo fue publicado luego de que hubiera una selección de los mejores cuentos, se los pasaron a Borges, y Borges hizo el prólogo de ese libro que se llama Cuentos Originales. ¿No? No es una cuestión menor. Y personalmente, más allá de lo académico, ¿no? ¿Qué te marcó en lo personal? A mí en lo personal, y creo que a todos, porque es una idea que resume también la idea de muchos estudiantes en aquel momento, ¿no? Del Colegio Inmaculada, ¿no? Sí, Bergoglio era un hombre, a raíz de su problema pulmonar de joven, hablaba bajo, no tenía, altisonante no era su discurso, pero no era aburrido. Tenía gran preferencia por los jóvenes y lo demostró. Tenía mucho sentido del humor, fino humor, y a veces podía ser hasta irónico si quería para describir alguna situación. Muy interesante su discurso como profesor de la materia que daba. Se quedaba hasta las 4 de la mañana estudiando para darnos las clases. Entonces establecía una relación de suma cercanía. Un joven de 17 años en cualquier etapa del mundo es un joven que tiende a transgredir, tiende a desafiar. A la resistencia. ¿No es cierto? Es un poco el ideario de un mozo de esos años, ¿no? De esa edad. Sin embargo, Bergoglio tenía, que nos llevaba 10 años, no estaba tan lejos como los otros profesores, esa cercanía. ¿Qué hacía, por ejemplo? Nosotros teníamos grupos que cantaban folclore, otros chicos hacían música beat, y nos reuníamos los primeros viernes de cada mes. Él siempre iba, era el único que iba, y le encantaba. Entonces establecía una relación no digo de intimidad, porque mantenía la distancia, pero de unión, de común unión con el grupo de alumnos. Cuando yo digo que le gustaba un poco el humor, y para describirlo valga esto, yo un día tuve una discusión con el padre Bergoglio, ¿no? Entonces me dijo, sí, muy bien, Candiotti, para la próxima clase vos me traes leído y fichado Las sandalias del pescador y Sobreros y tumbas. Le digo, padre, me quedan 3 días. Nosotros íbamos a clase mañana y tarde, y los sábados a la mañana, y los domingos a misa. 7 días de colegio. Y bueno, era imposible llegar. Acudí a mi hermana, que ya había leído Sobreros y tumbas, me dijo, esto es muy difícil, este libro, José María, yo te lo voy a fichar. Fuimos a Colmeña, compramos pilas de fichas ahí, capítulo por capítulo. Copié lo que hizo mi hermana y con eso aprendí, leí Las sandalias del pescador, hago yo el trabajo, solo ese, voy con una bolsa el viernes a la mañana, le digo, padre, acá está lo que me pidió. ¿Qué le pedí? No, que Las sandalias... No me digas, Candiotti, que te lo tomaste en serio. Bueno, ese tipo de cosas tenía. A mí me estimuló a hacer algo que no sabía hacer. Sí. Y bueno, y alguna suerte de... Y más allá porque vos hablabas de jóvenes de 16, 17 años que muchas veces oponen resistencia, son rebeldes,
¿Llegaste a sentirle cariño a Bergoglio? Muchísimo respeto. Sí. Yo tengo compañeros que fueron sus íntimos amigos, que mantuvieron una relación estrecha, muy cercana. O sea, yo a Bergoglio lo traté en varias etapas de su vida, cuando era un joven maestrillo, cuando fue designado como el más joven de la historia de Argentina, principal acá provincial de la Argentina, en el año 73, renueva duran 3 años el mandato. Él está 6 años, lo traté ahí siendo provincial, del 73 al 76, una etapa al 79 muy difícil de la Argentina, sí. Sobre todo su segundo mandato, tremendo. Yo lo traté siendo arzobispo de Buenos Aires, cardenal primado, y después como papa. Yo creo que, si se refiere a tu pregunta, lo que es cariño, yo creo que el cariño lo empecé a sentir porque sentía cariño por él, aparte de inmenso respeto, cuando lo designan papa y veo cómo se comporta con tamaña responsabilidad y con un cargo de tanta magnitud como ser, digamos, el hombre principal de la iglesia, de toda la cristiandad. Hay 2.000 millones de personas que están mirando la humildad de este hombre, claro, que rompe el protocolo. ¿Y qué sentiste cuando habemos Papa Franciscus? Yo tenía la ilusión, le dije a mi mujer, yo tengo la impresión, yo tengo una buena vibra, yo siento, fue como un gol de Argentina en el Mundial, fue una explosión en mi casa, y para mí fue algo increíble, la emoción que me dio. Y cuando escucharlo salir a ese balcón, pronunciar sus primeras palabras, decir que era un papa que venía del fin del mundo, y toda su figura y todo su papado a mí me representó muchísimo, más allá de la historia. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Después vamos a hablar de los encuentros que tuviste con Papa Francisco. Bueno, el reconocimiento de Francisco a Santa Fe también, ¿no? Porque yo en los documentos se refleja que no se olvidó de Santa Fe, ¿no? Incluso figuró en el padrón electoral, acá, sí, el padrón no votaba acá. Y no votaba acá, pero figuraba en el padrón del convento de San Francisco, sí, creo, ¿no? Sí, si mal no así recuerdo. Así es. Bien, enseguida seguimos con el doctor José María Candiotti hablando de el Papa Francisco, uno de sus alumnos en el Colegio Inmaculada. Bien, seguimos con José María Candiotti, alumno de lo que entonces era maestrillo, profesor de lengua y literatura, también un erudito en otros temas, en filosofía, bueno, con una infancia muy humilde, y antes de ser sacerdote era técnico químico, así es. Era portero de un bar, ¿no? Era prácticamente un hombre, es decir, ¿con ustedes se reflejaba lo que después fue, digamos, un sesgo y un rasgo distintivo de Francisco, la humildad? Sí, absolutamente. ¿Sí? Digo, uno ve la imagen de la habitación en el Colegio Inmaculada y es un reflejo de la humildad, ¿no? Igual que su sepultura, ¿no? Francisco Bergoglio es un hombre de ponerse muchos límites, nunca comía de más, o sea, frugal en su comida, no bebía, como vos decís, la celda en donde vivía era espartana. Él siempre nos habló de que cada uno de nosotros tenía que dar el máximo de acuerdo a los talentos recibidos, el doble o el triple de lo recibido. Era un hombre que exhortaba a su alumnado
sabía quién era tu padre, tu madre, tus hermanos, se involucraba en lo que era cada alumno y su historia personal. Eso es una cosa que no se pone mucho de manifiesto, pero que era real. Y el espíritu de ustedes tienen que ser hombres para los demás. Ustedes tienen que ser cristianos comprometidos con la sociedad. Jamás se habló de política partidaria, nunca. Sino desde el punto de vista de... A pesar de la época. A pesar de la época. A pesar de la década de 60 fue bravo, ¿no? Jamás se habló de política. Más aún en el Colegio Inmaculada, ¿no? Años después la cosa cambió, pero sí, en ese particular momento, y con el que luego sería el Papa, jamás se tocaron temas de ese tipo, sí del compromiso social que hay que tener, de involucrarse en algo, el que quiere en la política, el que quiere en lo social, pero hacer algo por los demás, porque eso es la definición de alguien que pasó por un colegio jesuita. Eso es lo que se pretende. Y lograr el magis. ¿Qué es el magis para la Compañía de Jesús, que está en los estatutos de Ignacio, ¿no?, que tienen casi 500 años? Es dar de sí lo máximo. No sé, si a lo mejor yo soy para la nota 7, pero tengo que dar ese 7, nunca menos. Siempre más, nunca menos. Y eso va no solo en el esfuerzo, en el sacrificio, sino en la amistad, sino en la religiosidad, sino en el ser hijos, ser hermanos, ser buenas personas. Yo me iría de acá, dijo el último día, satisfecho sabiendo no que fueron los mejores alumnos ni la mejor promoción, que fueron las mejores personas que conocí. Muchos años después, en una reunión nos dijo, miren muchachos, yo he estado por muchas partes, siendo cardenal primado, una reunión muy linda que hicimos en Buenos Aires en el Perpetuo Socorro, que fuimos 20 y pico de muchachos, con mujeres incluso, y nos dijo, cuando yo hablo de mis discípulos, siempre sepan que estoy hablando de ustedes. Siempre son mis alumnos preferidos. ¿Por qué? No sé. Y Santa Fe tiene algo especial para mí. Lo marcó a Bergoglio Santa Fe. A pesar de que todavía no era cura. No era sacerdote. No era sacerdote. ¿Y cómo fueron las visitas que después... Bueno, lo vi un par de veces, acá lo vi siendo provincial, pedí un par de audiencias, una parte que después del colegio que se demolió, siempre me dice, hola José María, porque un hombre, uno se siente bien cuando un viejo profesor lo reconoce enseguida, y no se queda pensando. ¿Quién sos? Claro, ¿cómo te llamas? No. O sea, eso de movida es algo que no a un alumno, a una persona se siente distinguida, ¿no? Hablando de qué haces de tu vida, te casaste, de ese tipo de cosas. No tenía mucho tiempo, me dijo, te doy 10 minutos, porque en realidad él como provincial venía a saber la marcha del colegio, cómo iba. ¿Y la última vez lo viste mal, de salud? No, lo vi perfecto, pero sí. Yo la última vez que lo vi en el 17. Habló con Rogelio Firter, que era también compañero nuestro, y en ese momento era embajador ante el Vaticano por Argentina, y le digo, mira, Roge, quiero ir a verlo a Francisco, pero no quiero ir por el canal, abreviame un poco. Y bueno, me consiguió la audiencia, pero era verano. Entonces, en verano Francisco ya no recibía en Santa Marta a nadie. La visita eran generales. Bueno, nos dieron a mí y a mi señora un lugar muy especial, nos llevaron invitación al hotel, nos fueron a buscar, bueno, la gente creía que éramos embajadores, no, éramos simplemente alumnos de Francisco. Así que ese segundo encuentro, que fue el último, no, él estaba bien. El que no estaba bien era yo, porque al verlo y acercarse,
ya rengueaba, o sea, previamente se había dado toda la vuelta por la plaza. Quiero decir en el medio decir algo. Tuvimos con mi mujer la suerte de ver varios papas, o mejor dicho, 3 papas. A uno lo vimos 3 veces, a Juan Pablo II. En una me dio la mano porque estaba en un sitio yo muy preferencial, razones al margen. Y después lo vimos a Benedicto XVI. Y después lo vimos a Francisco. Sí. Pero no lo digo... Y una curiosidad en la historia de la Iglesia, los 2 papas. Sí, 2 papas que vivían, ¿no? 2 papas. Uno emérito, digamos, y el otro en actividad. La respuesta de la plaza, nada que ver. Juan Pablo II era un papa muy popular, pero lo que yo vi en la plaza de Francisco, porque Francisco es argentino, era argentino. Entonces, antiguamente el Papa hablaba de allá arriba, ya con Bergoglio ponían pantallas gigantes que entonces se lo veía más cerca al Papa, no allá, sí, sino que esa gigantografía, digamos, ahí se lo veía gesticular. Y la gente, bueno, lo aplaudía y decía, bueno, Francesco. Y él decía, no, Francesco no, Jesús. Jesús, no se escucha. Entonces, hizo para... ¿Y te dolió? Bueno, esta es una interpretación mía, ¿no? Pero la utilización política que se hizo de Francisco, ¿no? De dar 10 minutos más a uno, a otros, de no venir a la Argentina, de estar involucrado en tales hechos que después fueron desmentidos, es decir, ¿eso te molestó mucho? Me molestó, me dolió, no lo entiendo. Lo entiendo, no lo comprendo. Lo entiendo porque Argentina es un país muy cálido, los argentinos somos viscerales y crueles. No hay un ídolo al que después de admirarlo no se lo demuele, en cualquier terreno. Sí, hasta nuestros próceres, que tuvieron que morir exiliados. Entonces, en ese sentido tenemos una historia difícil de comprender. A Belgrano recién en 1938 se lo reconoció como tal, ¿no? A San Martín fue odiado en su momento. No sé, no voy a hacer un análisis histórico de Argentina, pero habiéndolo conocido y tratado a Bergoglio y a Francisco, viendo cuál es su legado, viendo lo que fue su papado, viendo las diferencias que hay con el actual, ¿no es cierto? Que este Papa vuelve a retomar toda una serie de costumbrismos seculares, ¿no es cierto?, de la Iglesia. Él ya habita en otro sitio, ya utiliza un auto de distinto tamaño y porte, se reviste distinto que Francisco, que andaba con sus zapatitos remendones ahí, ¿cierto? El legado de Francisco va a ser único, como el de cada hombre que pasa por San Pedro, ¿no? Pero fue algo muy especial y estuvo muy ligado a la santafesinidad, estuvo muy ligado a mucha gente, marcó no solo a una promoción, yo creo que marcó un tiempo. Lamentablemente no fue interpretado por unos y otros, según la vereda ideológica donde estaba, se malinterpretaba, para mi juicio, cada cosa que decía, a quién, como vos decís, a quién recibía, a quién no, duración. Bueno, son las cosas que suceden. Yo creo que hay que quedarse con lo positivo, que es, en mi caso, haberlo conocido, haber tenido el privilegio de haber sido su alumno, no digo haber sido su amigo, pero de haber estado cerca de él, más algunas cuestiones epistolares privadas que le he escrito y él me ha contestado de puño y letra, que eso queda para familiarmente, ¿no es cierto? Sí. O fotos con él que quedan para
para la historia familiar, no tiene otra connotación, pero obviamente que todo lo que se refiere a los agravios que sufrió me molestaron, sin dejar de reconocer que Francisco era un hombre político, era un animal político, lo fue desde siempre. No hacía gala de banderías políticas, pero mostraba la posición que tenía ante el mundo y su preferencia por los pobres, por los más débiles. José María, muchas gracias por estos contrario. minutos, por estar con nosotros. Bueno, le agradecemos a Jessy, a Selene, a Pipo, gracias por la producción. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.